todos, aunque ya está esto caliente, está el Señor aquí. Pues nada, Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, para que tú nos hables, Señor. Estamos yendo hasta nuestra ciudadanía celestial. Señor, queremos llegar hasta la meta, queremos llegar hasta el final. Señor, y oro para que tú fortalezcas nuestra fe, nuestra mente, nuestro corazón, para que tú, si tienes que quitar algo de nuestras vidas, tú lo sigas quitando, Dios mío. Si hay algo, Señor, que está estorbando, Señor, quítalo en el nombre tuyo, Jesucristo. Padre, oro para que todo sea glorificándote, Dios. Ayúdanos, Dios. Amén. Muy bien, pues yo quisiera compartir sobre la fe. La fe dice que es un don de Dios, eso no viene de nosotros, pero a la vez tenemos que poner de nuestra parte. A la vez tenemos que obedecer a Cristo para que nuestra fe aumente. La fe es un regalo, no viene del hombre. El hombre, dice la Biblia, que no busca a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros. Eso dice en Romanos. Dice, no hay justo ni uno, no hay quien busca a Dios, dice ni uno. Es Dios quien viene a buscarnos. Y a lo mejor si tú estás aquí porque Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Él quiere bendecirte en esta mañana, pero quiere bendecirte hasta que llegues hasta el final. Hasta que llegues a la meta, ¿no? Y la fe es un regalo. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no ha cambiado. Vino hace 2000 años, pero Él es eterno. Él es Dios. Jesús es Dios. Y Él siempre se manifestó a Israel por la fe, y la salvación siempre fue por la fe. Desde Adán hasta Moisés, todo era revelado por fe. No había leyes del Antiguo Testamento, cuando Moisés puso las leyes, puso las fiestas y puso todo lo que puso en Levítico, en Números, ¿no? Y todo esto, pero todo era revelado por fe. La fe de Abraham, la fe de Enoc, la fe de Matusalén, todo era revelado por un espíritu de fe. Y yo quiero tocar esta mañana el espíritu de fe, que es lo que tenemos que mantener y tener siempre. Porque la vida en sí, pues, es difícil, no es fácil. Vivimos en un mundo difícil, pero el espíritu de fe tiene que estar en nosotros y no tenemos que perderlo. Pecar, vamos a pecar, porque dice ahí, no hay justo ni uno. El hombre peca, ¿no? Somos imperfectos, pero por la fe nos acercamos a Cristo. Y Cristo nos perdona, siempre nos restaura, siempre nos levanta. Todo es revelado por fe. Dice la Biblia que dice, el justo por la fe vivirá. Y ese espíritu de fe no lo tenemos que perder nunca. Porque el hombre de por sí tendemos a ayudar a Dios. Tendemos a alcanzar a Dios por nuestras propias obras. Pero Dios lo ha revelado que es un don suyo. Dios lo ha revelado que nos tenemos que humillar ante Él y recibir ese espíritu de fe. Dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Y ahí nos quita la vanidad del Señor. Porque por sí somos vanidosos y orgullosos todos aquí, nuestra naturaleza. Pero si viene el espíritu de fe, nos transforma en otra persona. Por eso dice la Biblia que somos crucificados juntamente con Él, ¿no? Y el Espíritu Santo que nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso no viene de nosotros, viene de Él. Viene de Él. Y ese espíritu de fe nunca lo tenemos que perder. Cuando hay un versículo que dice, cuando Cristo vuelva, dice, hallará fe en la tierra. Porque la fe es algo que nos acerca a Dios. No importa cómo tú estés, si estás bien o estás mal. Ojalá estés bien. Y si tienes fe y estás bien, te vas a llenar más del Señor. Pero si estás mal y estás ahí, no pasa nada. Por la fe, el justo vivirá. Y nos acerca a Dios, Dios nos redarguye, el Espíritu Santo nos redarguye en nuestro corazón y pedimos perdón.
y nos acercamos a Dios. Y siempre ha sido así, ha sido por la fe. El hombre siempre ha querido hacer obras, ¿no? No voy a nombrar otras iglesias y todo esto, pero siempre, incluso nosotros, tendemos a hacer algo, porque creemos que podemos ayudar a Dios. Pero Cristo en la cruz hizo la obra, dice, perfecta, perfecta. Jesucristo murió por nuestros pecados y por nuestras maldades y por nuestras enfermedades, ¿verdad? Jesús pagó ese precio. Y por eso tenemos el derecho de orar por los enfermos, porque Él ya ha pagado el precio. Dice la Biblia, dice, pondré las manos sobre los enfermos y sanarán. Y hay una guerra, hay una lucha espiritual. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, pues yo arrastraba muchas cosas de la justicia y mi madre me venía siempre con telegramas, que me tenía que ir a los juzgados de la Plaza Castilla a presentarme y todo esto, ¿no? Y entonces yo ya había conocido a Cristo y yo quería gozarme con Dios ahí en la reunión. Y claro, me venía ya con el telegrama de los juzgados y ya me turbaba. Y digo, ¿qué será esto? Y tal. Y empezaba yo de aquí y no disfrutaba de Dios, ¿no? Y no disfrutaba del Señor. Y yo le dije a mi madre, mamá, no me des ni un telegrama hasta después de la reunión. Cuando esté después de la reunión, tú me das los telegramas y yo lo cojo ya con otra gracia, ¿no? Con otro. Porque Satanás viene a robar la fe tuya y la fe mía. Es un ladrón, dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. Y él viene a robar nuestra fe, a quitar nuestra fe. ¿Y cómo lo quita? Pues usa nuestras debilidades, usa las áreas que todavía no han sido doblegadas del todo a Cristo, y todavía hay algo ahí que tenemos que luchar y pelear y ganar la batalla. Y Dios quiere que ese espíritu de fe, ¿no?, nunca se vaya entre nosotros, nunca se vaya. Pero Satanás siempre nos quiere a lo mejor meter en sitios ocultos, nos quiere intimidar, nos quiere que nos apartemos. Y lo podemos ver en toda la historia de Israel. Mejor cuando Israel estaba preso, los tenía intimidados por los madianitas. Y Dios escogió a un hombre que era Gedeón. Gedeón, este hombre era escogido por Dios, pero tenía miedo, tenía temor, tiene un espíritu de temor, Gedeón. Pero Dios es tan misericordioso y poderoso que Él va a buscarnos, aunque tengamos miedo, aunque tengamos temor, Él viene a rescatarnos de ese temor. Y dice la Biblia que en Jueces capítulo 6, que Dios se acercó. Vamos a Jueces 6, 19 y 20. Jueces capítulo 6. ...19 y 20... Dice, y entrando Gedeón, perdóname. El 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Porque Dios tocó a Gedeón. Bueno, el versículo 11 mejor. Dice, vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Adviarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Dice, ¿no te envío yo?
Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y lo ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Vemos ahí el amor de Dios. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo de una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor con la punta de la carne y los panes sin levadura, subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Y vemos aquí, ¿no?, como Gedeón tenía miedo, tenía temor, pero Dios tenía un propósito con él. Y Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito conmigo, y no nos va a dejar. Nunca nos va a dejar. Por eso ha dejado ese espíritu de fe, para que nos acerquemos a Él, nos acerquemos a Él. Y la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Nosotros tenemos que ser como centinelas, como vigilantes para la fe. Porque en cierta manera nuestra naturaleza pecaminosa, todo lo que nos rodea, ¿no?, todo lo que nos ataca, tal sea espiritual o puede ser también físico de personas, podamos soportar. Podemos soportar por fe, con un espíritu de mansedumbre y soportarlo. Por eso aquí Gedeón estaba con temor, pero Dios se acercó a Gedeón. Y Dios se puede acercar a ti si tú quieres. Solamente que no pierdas la fe. No pierdas la fe de creer que Dios está contigo. Por eso la canción que hemos cantado dice: Él cambiará mis tristezas. Yo cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza en un pispás. Porque no depende de nosotros, depende del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y yo muchas veces a lo mejor voy ahí a la casa de oración y a lo mejor, pues no me encuentro a lo mejor muy lleno, pero empiezo a adorar a Dios y me empieza a llenar el Espíritu Santo. Porque nosotros, como dice la Biblia, no dependemos de nuestra fuerza, dependemos del Espíritu de Dios. Y eso no es de nosotros, es de Él. Es de Él. Por eso no tenemos que perder la fe ante nada. La fe es lo último que se puede perder. Y a lo mejor mi madre no viene aquí, pero yo voy a ir a verla. Y ella, yo siempre a lo mejor hablo con ella y luego oramos. Y no he perdido la fe. Y esa fe le acerca a Dios. Le acerca a Dios. Porque Dios lo ha hecho todo. Dice: el justo por la fe vivirá. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Todo es por la fe. Por la fe. Y ese espíritu de fe no tenemos que perderlo. Tenemos que guardarlo. Es como cuando Jesús dijo que es como una persona que encuentra un tesoro. Vende todo lo que tiene para encontrar ese tesoro. Pues el Espíritu Santo es un tesoro. Que el enemigo nos puede confundir, nos puede turbar y nos puede engañar. Puede poner una atmósfera de confusión en ti, pero dentro de ti está Cristo. Y Dios es sabio, porque Dios no ha cogido y ha puesto a Cristo, el Espíritu Santo, en nuestra mente o en nuestra alma. Lo ha puesto en la parte más profunda de nuestro ser, que es nuestro espíritu. Y Él es sabio porque la batalla está aquí, ¿verdad? En la mente, y el ataque es en la mente. Pero el Espíritu Santo está en la parte más profunda de nuestro ser. Y tenemos que ser muy cabezones para dejar que iniquidad entre hasta lo más profundo de nuestro ser.
Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque está dentro de nosotros. Yo se lo tengo muy, muy claro. Si a lo mejor un día estoy mal o hoy estoy mal o lo que sea, en cierta manera no es que me da igual, no me da igual, pero tampoco me importa mucho. Porque, como dice el salmista, hasta que entrando en el santuario de Dios, yo tengo que entrar en el santuario de Dios, ¿verdad? Tenemos que entrar en el santuario de Dios y Dios derramar sus aguas en nuestros corazones. Por eso el espíritu de fe no tenemos que perderlo nunca. ¿Vienen tribulaciones? Claro que vienen muchísimas. Por eso en el Salmo 20, versículo 7, dice, unos confían en carros, otros confían en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre del Señor. Y Dios siempre nos quiere arrinconar, en cierta manera, a que todo sea por fe, no en tus fuerzas, en tu sabiduría. A lo mejor viene una tribulación y otra, y dice, madre mía, y a lo mejor cometes un error y Dios te está arrinconando y me está arrinconando para que todo sea por fe. Todo sea por fe. Por eso el justo por la fe vivirá. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una persona del Banco de Alimentos, sabe Víctor, que tiene un familiar que le han hecho un trasplante de hígado y puso a Víctor un mensaje y a mí para que orásemos por él. ¿No? No nos conocía, yo sabía que éramos cristianos y dice, por favor, orad por él, tal y cual. Y yo no sé, yo sentía de decir, eres un hombre de fe, ¿no? Eres un hombre de fe. Y eso no lo tenemos que perder nunca. Nunca tenemos que perder la fe. Por eso Dios resalta en Hebreos capítulo 11 los grandes héroes de la fe. Porque la fe empieza como un granito de mostaza. El otro día lo busqué. Un granito de mostaza es que es insignificante, no es nada. Pero si tú la siembras y empiezas a luchar, lo primero que hace el granito de mostaza, ¿sabes lo que hace? Empieza las raíces para abajo, a poner buenas raíces, porque sabe que vienen tiempos malos, ¿no? Pero estamos afianzados en buenas raíces con Cristo. Y cuando vaya Satanás a tirarte, dice, hay que darle fuerte porque sí, ¿no? Y primeramente va para abajo las raíces del árbol de mostaza y luego tira para arriba. Y hace un árbol impresionante. O sea que, en cierta manera, no te importa que a lo mejor ahora mismo no tengas mucho fruto, que estés a lo mejor atribulado. Dios está poniendo raíces dentro de ti. Porque a lo mejor Dios quiere usarte de una manera impresionante. Y van a venir vientos fuertes. Y si tu raíz y mi raíz está bien metido dentro, va a ser difícil que Satanás nos tire y nos tire a pecado o al mundo. ¿No? Y con este hombre, con Gedeón, él estaba, pero a Dios tenía un propósito y Dios se acercó a él, le levantó y derrotó a un pueblo innumerable. En Efesios 2:8 dice que es un don de Dios, ya lo he dicho, ¿no? Y muchas veces a lo mejor tenemos que dar pasos de fe. Personas que buscan trabajo, o retos a lo mejor en ministerios, que no ves nada, pero tú tienes fe que Dios te va a bendecir, tienes una visión. Porque la fe, dice la Biblia, que es una sustancia. Cuando ya a lo mejor la cosa cobra vida, cobra más fuerza, se pone como una sustancia, lo sientes. Y entonces, la fe, a lo mejor, hay personas que a lo mejor tienen el don de ver cosas, ¿no? Y fe en el ministerio, que te va a ir mejor. Fe en el trabajo, que vas a conseguir trabajo. Está claro que lo tenemos que estar todo sembrado con oración, pero tenemos que dar pasos de fe también. Y yo quiero tocar también la historia de Mateo capítulo 12.
Mateo capítulo 12, y es cuando... Mateo capítulo 12, a ver si lo veo. Cuando Jesús anda sobre el agua. ¿Quieres Mateo 12? Creo que sí. No, perdón, Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Y lo voy a leer. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Sabes? El viento siempre va a ser contrario mientras que estemos en este mundo. Nada va a ser fácil, todo no va a costar, todo hay que pagar un precio, todo. Eso, como dice, concienciaos de esto. Tenemos que concienciarnos de esto. Más ahora, dice, y ya la barca, despedida de la multitud, salió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, ¿sabes?, es el tiempo más oscuro que hay de la noche, cuando no ves nada, absolutamente nada. Y ¿sabes? Muchas veces, como yo he dicho antes, Dios nos lleva a esos extremos. Dios nos lleva a los extremos que vives no por tu fuerza, por tu valía, por lo que tú sabes, sino vives por la fe. Vives por la fe. Y te afianzas mucho en la palabra de Dios, buscas al Señor de una manera fuerte. Y a la cuarta vigilia, cuando todo está oscuro, cuando nada te sale bien, cuando hay una atmósfera que a lo mejor o tú has creado o a lo mejor cosas que tú tienes en tu interior que salen a la luz y Dios quiere liberarte y sanarte y te cuesta, ¿no? Y Dios quiere liberarte, te quiere sanar. Y normalmente a lo mejor no te sana en la segunda vigilia. Es curioso porque vemos los grandes milagros de Dios. La mujer que tocó el manto de Jesús dice que se había gastado el dinero en todo, en todo. Parece que Dios preparó que todo estaba fatal, ¿no? Para que solamente quedase una cosa, que era la fe en Dios, ¿no? La fe en Dios. Cuando Eliseo y Elías con el niño y una mujer que le iban a quitar su hijo, creo, ¿sí? Y clamó a Eliseo, cosas extremas. Yo cuando vine aquí, yo creía a Dios a mi manera, ¿no? Pero yo estaba horriblemente mal. Yo vine aquí hecho polvo, como muchos de aquí, y me dijeron que Jesús podía sanarme y había fe en mí. Y yo empecé a buscar a Cristo. Y un día Cristo nació en mí, todo cambió en luz y todo cambió. Pero no, normalmente, Elías dice que un hombre dice que el sufrimiento es la voz de Dios diciendo te amo. Sí. Muchas veces el sufrimiento siempre nos lleva a Cristo, nos lleva al Espíritu de fe, al Espíritu Santo de fe. Y vamos a ver. Dice, ya la barca del medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario, hasta la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Parece que no podían ver, ¿verdad? Muchas veces quieres ver, pero no puedes ver. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Dice, no temáis. Y Dios nos dice siempre, no temas, tranquilo, yo estoy ahí, al lado tuyo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
Yo no sé, Pedro, pero parece que Pedro no le veía bien a Jesús. Dice, si eres tú, o sea que yo me imagino que habría las olas y el agua y todo, si eres tú. Y muchas veces Dios permite, yo lo veo así en mi vida, que no ves bien. No ves bien por muchas causas, pero el espíritu de fe está en nuestro corazón. Y eso es como un ancla. Es como un ancla que nadie te puede tirar. Nadie te puede tirar. Y dice, si eres tú, manda a mí que vaya. Y el Señor le dice, ven a mí. Y él dice la Biblia que saltó al agua. Y yo creo que Dios nos está empujando a muchos a andar sobre las aguas, a no depender de nuestras fuerzas, sino depender del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a enseñar cómo andar con Él. ¿Cometeremos errores? Sí. Que el ambiente va a ser turbado y vas a decir, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú? No sabremos. Pues seguramente que sí, ¿no? Pero Cristo nos va a llevar por buen camino. Siempre lo ha hecho el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo creo en la Trinidad. Yo creo que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. Yo lo creo con todo mi corazón. Y tenemos que ser, yo lo veo así, sensibles. Porque las cosas que batallan con nuestra alma, ¿no? Hay muchas cosas. Pecados que arrastramos a lo mejor. O cosas que hay cosas ahí. Pero que el espíritu de fe nunca se apague en nosotros. Yo lo veo así, ¿no? Que nunca se apague, que nunca se... Y si también hay nuevos retos de ministerios, retos de trabajo, retos de otras cosas, pues muchas veces Dios dice, ven, que tenemos que andar sobre las aguas. No tienes que andar conforme a tu sabiduría, ¿no? Pero ven, anda sobre las aguas. Y cuando andas sobre las aguas, estás que te caes, porque... Dice la Biblia, y lo ves más adelante, que cuando tuvo miedo, tuvo temor, ¿qué pasó? Se hundió. Y cuando nos falta la fe y empezamos a... Eres tú, Señor, no sabemos, ¿no? Empezamos a hundirnos. Pero dice aquí la Biblia que Pedro clamó y dice, Señor, sálvame. Y él extendió su mano y le levantó otra vez, ¿no? Y muchas veces la vida cristiana es así, ya estoy terminando. Muchas veces la vida cristiana no vemos, muchas veces la vida cristiana hay mucha turbación, muchas veces la vida cristiana tenemos que dar pasos de fe sobre las aguas, donde no hacemos pies seguros. Porque claro, cuando Dios ha creado la tierra, estamos seguros en la tierra, ¿no? Pero cuando no estamos seguros en nosotros mismos, no estamos seguros en lo que estamos haciendo, en cierta manera, dependemos de Dios total. Es cuando el espíritu de fe está ahí sosteniéndonos siempre. Ya estoy terminando. Y por eso yo quería compartir esto sobre el espíritu de fe, que nunca tenemos que apagarlo. En 2 Corintios capítulo 4, vamos para allá. Gracias por vuestra paciencia. Hemos cantado, lo que vamos a leer lo hemos cantado hoy, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, pero no destruidos, ¿no? Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, ahí está el poder de coger el espíritu de resurrección, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos, voy a leer hasta el 5-7,
Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo, que dice aquí, el mismo espíritu de fe, ¿no? Conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. O sea que hay padecimiento, ¿no? Hay sufrimiento, hay un costo que pagar en la guerra, en la lucha. Cuando tú te pones en un ministerio, ten en cuenta que el enemigo no te va a dejar tranquilito. Va a ir ¡buah! Fuerte, ¿no? Fuerte a humillarte, a destruirte, ¿no? Porque le estás haciendo daño, ¿no? Sí, a él. Dice, por lo cual ruego que confirméis... perdóname, madre mía. El viento ha tenido la culpa. Dice, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, esa es la historia, sino las que no se ven. Ahí está el espíritu de fe. No importa cómo estés ahora, Dios te ve más allá siempre. Nos ve más allá, nos ve restaurados, nos ve sanados. Pero que no perdamos el espíritu de fe en nuestros corazones. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha en manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahí todos gemimos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, en nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Tenemos que ser revestidos, ¿no? Con más gracia, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Ya estoy terminando, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y dice, porque por fe andamos y no por vista. Amén. Y yo ya voy a terminar. Si nos podemos poner de pie, los músicos pueden venir. Y no importa cómo tú estés, que no pierdas la fe. Es mi predicación. Dios nos puede levantar y nos puede restaurar. ¿Sí o no? Amén. Lo ha hecho con nosotros y lo seguirá haciendo siempre. Y no importa cómo estés. Ten en cuenta que va a venir tormentas. Yo te lo garantizo que te van a venir tormentas. Eso sí, te lo digo. Pero Cristo está con nosotros. Bueno, Señor Jesús. Señor, yo quiero orar, Señor, para que el espíritu de fe, Señor, y nos enseñes a andar sobre las aguas, de andar de una manera sobrenatural, Señor, siendo sensibles a tu espíritu, Padre. Señor, levántanos, Señor. Levanta, Señor, a tu pueblo, Señor, que sea sensible a tu Espíritu Santo, Padre, porque tú eres Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, levántanos. Tú levantas al caído siempre, Señor. Te amamos, Jesús.